en el primer libro de los Reyes, capítulo número 11 y versículo 1. Vamos a leer del primer libro de los Reyes, capítulo 11, versículo 1. Gloria a Dios. Primer libro de los Reyes, capítulo 11. Ahí me dicen amén cuando lo tengan. Amén. Leemos entonces la palabra del Señor, versículo 1 en adelante. Dice: pero el rey Salomón amó, además de las hijas de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón, a las Eteas, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os lleguéis a ella, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. Y a estas pues se juntó Salomón con amor. Amén. Ahí dejamos la lectura, hermanos. Y este pasaje que hemos leído no va a ser solamente este pasaje el que vamos a leer. Vamos a tomar otros versículos como base para el tema de esta hora. No solamente el capítulo 11, sino también vamos a usar otro pasaje de Deuteronomio, capítulo 17, del 14 al 20, que van a ser los versículos que vamos a usar como un apoyo para poder hablar de lo que en esta tarde el Señor puso en mi corazón. Y al leer una porción como esta porción es una de las tantas que han quedado en la Biblia como ejemplo para que nosotros tengamos un espejo en la Biblia y no cometamos los mismos errores de tales personajes de la Biblia que hicieron mal delante de los ojos de Dios. En 1 Corintios capítulo 10 versículo 11 encontramos que dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Estas porciones que están en la Biblia, como no solamente la vida de Salomón, sino encontramos en la escritura ejemplos como Sansón. Tenemos también ejemplos en la Biblia como Esaú, el mismo Saúl, el mismo David. Encontramos también entre ellas a este hombre llamado Salomón. Y yo le ponía una vida llena de exceso. Eso es lo que fue la vida de Salomón. Era una vida que quizás cuando nosotros leemos la historia del rey Salomón, solamente nos quedamos con aquella parte donde cuando Dios viene y le pregunta en el capítulo 3, versículo 11, más adelante más atrás de ahí le dice el Señor: ¿qué quieres que te dé? Y él dice, él le pide sabiduría, y nos quedamos con toda ese versículo donde él pide sabiduría, y Dios le dice: sí, me has pedido sabiduría, pero yo te voy a dar no solamente la sabiduría, sino también te voy a dar riqueza, te voy a dar poder. Y nos quedamos con esa historia del rey Salomón, que fue el rey más sabio que ha existido. Y no solamente eso, sino que fue también un hombre que no le pidió riqueza, sino sabiduría a Dios. Y nos quedamos con eso y nos olvidamos de la otra parte de una vida que tuvo el rey Salomón, que fue una vida de excesos. ¿Y qué decía Dios de los excesos? Porque fíjense que lo bonito de Dios es que Dios, como nos conoce a nosotros y Él conoce de qué somos capaces, Él se adelanta a los tiempos nuestros y Él deja de qué nos quiere evitar a nosotros cuando nos dice que lo que tenemos que hacer y lo que podemos hacer. El Señor nos ha puesto sus leyes, sus estatutos como una manera de podernos frenar acerca de las cosas que nosotros podemos hacer.
Pero la vida de Salomón pide sabiduría a Dios, pero su vida se convierte en una vida llena de excesos que Dios lo había dejado en la palabra que no debía de hacerse. Y ya no lo vamos a ver más adelante de cómo Salomón, un hombre que le pide sabiduría a Dios antes que riqueza, hermano, y se queda con eso, que él le pide sabiduría. Qué bonito. Y muchos pensamos y decimos, yo quisiera pedirle sabiduría a Dios. Yo quisiera a Dios pedirle sabiduría y no pedirle riqueza, y quiera Dios que con eso venga la riqueza, decimos nosotros a veces. Pero no sabemos lo que estamos pidiendo. Igualmente que este hombre, que con toda su sabiduría que él le pidió a Dios, vivió una vida desagradable ante los ojos de Dios, y que muchos han dudado acerca de la salvación, y muchos se preguntan, ¿se ha de haber salvado el rey Salomón? Si quedan con esa pregunta, porque una vida que comienza bien delante de Dios, que comienza bien al principio, uno cualquiera puede decir, esa persona, ese hermano comenzó tan bien, pero de repente iba tan bien, de repente se fue por el camino equivocado. De esos mismos fue Salomón. Nos debe dar, hermano, esta enseñanza de Salomón nos debe dar una buena enseñanza a nosotros, que ni todo aquello que logremos en el Señor tiene lo suficiente validez si nos apartamos de Dios. Todo lo que logremos en la vida lo podemos lograr, quizás muchas cosas podemos lograr, y a veces el mismo Dios nos lo puede dar a nosotros, pero ni todo eso que logremos en la vida puede, hermanos, compararse con, aunque no tenga nada, pero esté con el Señor. Porque uno puede vivir una vida como la vida del mismo Salomón. Una vida que se llenó de exceso de todo lo que él pudo tener. Pero que ese hombre, hermano, como vivió en un tiempo de paz. Un rey que vivió en tiempo de paz, porque él no hizo guerra. Pero que acumuló riqueza. Que eso Dios lo había dejado, en la palabra de Dios se lo había dejado determinantemente prohibido que se hiciera. Pero a él no le importó todo lo que Dios había dejado en su palabra. Él lo hizo lo contrario. Y fíjense, hermano, que cuando uno comienza a desobedecer en unas cosas, comienza a decir, no, es que Dios lo que quiso decir no es esto, sino quiso decir otra cosa. Y comenzamos a componer versículos para nuestra manera de nuestra conveniencia. Imagínense cuando nosotros comenzamos a arreglar ciertos pasajes de la Biblia para que nuestra vida se vaya acomodando y viviendo de esa manera, podemos alejarnos de Dios. Salomón, fíjense, Salomón, un hombre sabio, pero fíjense, la vida de Salomón, un hombre sabio, pero una vida que le dio hizo malas decisiones más bien, porque fíjense que él se dio a la poligamia, a la idolatría, a la acumulación de riqueza, a traer caballos de Egipto, desinterés por la palabra de Dios. Eso fue la vida de Salomón. Y vamos a tomar versículos de la Biblia donde Dios, hermano, prohibía. Y hay quien dice, no, yo quisiera ser como Salomón, que tuvo muchas mujeres, que tuvo muchas concubinas. Yo quisiera ser como Salomón. ¿Cómo se le llama eso, hermano? Se le llama poligamia, ¿verdad? Se le llama poligamia. ¿Qué decía la ley de Dios de eso? Y vamos a ir a un pasaje de la Biblia que se encuentra en Deuteronomio. En Deuteronomio, capítulo 17, versículo 17 dice, ni tomará para sí mujeres para que su corazón no se desvíe ni la plata ni al oro, amontonará para sí en abundancia. Mire lo que el Señor decía en Deuteronomio 17, no tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe. ¿Y qué hizo Salomón, hermano? El versículo 1 que leíamos dice, pero el rey Salomón amó, además de las hijas de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón, a las de Tea, de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os lleguéis a ella.
¿Qué hizo esto, hermano? Alguien puede decir, no, es que Dios, si Dios permitió a David, si Dios permitió a Salomón, si Dios permitió a otros tener muchas mujeres, porque Dios se agrada de que podamos tenerlas. No, hermano, Dios no se agrada de eso. Porque Dios le había dicho que no se tenía que llegar a nadie. Dios dice que Él, al principio, Dios hizo al hombre, varón y hembra, los creó Dios, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces, Dios ha hecho una para uno, ¿verdad? Entonces, este hombre se dio, hermanos, como decía al principio, fue una vida llena de excesos. Y una de esas, entre esos excesos que él vivió, el primer punto era la poligamia que él vivió. Pero Dios decía que no tenía el por qué acercarse a tantas mujeres. Eso estaba determinantemente prohibido delante de Dios, es que él hiciera tal cosa. Pero él, entre la vida que él vivía, él dijo, no, pues esto no es tan malo, porque puede encontrarse excusas como por decirse, bueno, voy a tener todas estas mujeres porque eran reinas una. Y esas eran alianzas que se hacían en esos entonces, eran como alianzas para que no hicieran guerra contra él. Ve que, como hablaba al principio, él fue un rey de paz que no hizo guerra con nadie. Y un método que él usó para no hacer guerra contra sus enemigos, porque ¿quién le iba a hacer? Algún rey le iba a hacer guerra a él si la hija de él vivía con Salomón, ¿verdad? Que no podía venir contra Salomón. Aunque fue una estrategia de que él usó para que nadie hiciera guerra en contra de ellos. Eso era desagradable ante los ojos de Dios, porque eran hijas de idolatría. O sea, Dios no estaba agradado con eso. Entonces, Salomón hizo lo contrario, ¿verdad? Lo que ellos hacían, de lo que Dios dijo que hiciera. No tomará para sí muchas mujeres. Por eso, en Deuteronomio, en el capítulo 17, del 14 en adelante, el Señor le dice, cuando elijan el rey, estas son las condiciones que yo pongo de qué debe tener el rey cuando comienza a reinar. Entonces, Dios ya había dicho que él no podía hacer eso, y él lo hizo. Ese es el primer punto. Un hombre que se dio su vida a la poligamia, que eso era abominación a Dios lo que él estaba haciendo. Y otro, hermanos, de las cosas desagradables ante los ojos de Dios que él hizo fue que se hizo idólatra. Se hizo idólatra. Y sabe lo que Dios decía de la idolatría. Él fue un rey idólatra. Él no fue un rey como David. Fue un rey idólatra. ¿Y qué decía la Biblia en el libro de Deuteronomio 12:31? El Señor había dicho: no harás así a Jehová tu Dios, porque todas las cosas abominables que Jehová aborrece hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en fuego a sus dioses. Pero ¿qué hizo Salomón? En el versículo 5 dice: pero Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcón, ídolo abominable de los amonitas. Miren lo que imagínense, el hombre sabio, entendido de que él no pidió riquezas, pero no pidió nada ni a sus enemigos, sino pidió solamente sabiduría. Estaba cayendo en la idolatría completamente, que Dios había prohibido que ellos hicieran, porque ellos habían hecho, hermanos. Habían pasado estos sidonios, todos estos habían pasado sus hijos por el fuego, o sea que los quemaban a los niños. Los metían al fuego, se los ofrecían a sus dioses. Pero el hombre sabio entendido, que le había pedido sabiduría al Señor, no le estaba importando poco, porque sabe, hermano, que ese es el poderse confiar de lo que Dios ya hizo en nosotros. Pero no hay que confiarnos nunca que ya conocemos de Dios, que ya conocemos de las cosas que Dios quiere para con nosotros. Siempre, hermanos, hay que dar ese paso de que tenemos temor de Dios siempre, y no dejarnos llevar solamente por lo que nuestra mente viene y decimos: no, es que Dios está contento con lo que yo estoy haciendo. Porque fíjese, hermano, que él no solamente estaba haciendo una cosa desobediente a Dios, estaba haciendo muchas cosas.
Poníamos el primer punto, que uno de los excesos de él fue que él era un hombre que se dio a la poligamia, pero también a la idolatría, de la cual Dios le había dicho a ellos: no harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa, abominación que Jehová aborrece, hicieron ellos a sus dioses. Porque, hermanos, que habían hecho tantas cosas esta gente a sus dioses, que Dios lo había dejado determinantemente prohibido que su pueblo se metiera. Pero ¿qué hizo Salomón? Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios. Dice, ¿verdad? Dice ídolos abominables de los amonitas. Y dice el versículo 6, y Salomón hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y siguió, dice, cumplidamente a Jehová como David su padre. O sea que este hombre vivió fuera de los estatutos, un hombre que hermano no le importó lo que Dios decía en su palabra. Y por eso, hermano, es importante que nosotros veamos eso, que es importante mantenernos en los estatutos de Dios y en su obediencia, porque no sabemos del día de mañana. Así como Dios nos lo ha dado, así también Él nos lo puede quitar a nosotros. Así como Dios le ha dado lo que tiene, Dios en un momento, en un soplo, se lo puede quitar. Por lo tanto, no hay que confiarnos, ¿verdad? De que, no, todo está bien. No es que Dios está agradado con mi situación. No siempre Dios puede estar agradado con nuestra situación. Este hombre estaba viviendo de una manera que delante de Dios, hermano, estaba ya fuera, ya Dios estaba enojado contra él, porque él se había ido a la idolatría, había dejado los estatutos de Dios, porque dice que Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, a Milcom, ídolo abominable de los amonitas, y hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Y dice, y entonces edificó Salomón un lugar alto y quemó ídolos, dice, quemó ídolos abominables de Moab en el monte que está enfrente de Jerusalén, a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, de las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificio a sus dioses. Completamente idólatra. Alguien puede decir: es que yo tengo conocimiento de la Biblia, es que yo ya tengo conocimiento, ya no me puedo torcer. Usted por eso se puede dar cuenta que hay tanta gente torcida. Ahora hay mucha apostasía, ¿verdad? Hay mucha. Yo encuentro a veces en las redes hombres que son muy inteligentes, sabios, preparados, siendo torcidos por esta misma palabra que usted lee, y usted dice: ¿cómo es posible que esta persona con tanto conocimiento en este pasaje esté tan torcida ahora, verdad? Uno dice: ¿cómo es posible que esta persona que tiene tanto conocimiento, que es un doctor, que es un licenciado, que es esto, esté tan equivocado, esté tan perdido? Ahora se da cuenta, ¿verdad? Que Salomón, siendo un hombre sabio, y la cual él había mirado el ejemplo de David, que él nunca, él sabe, este hombre, David, él siempre deseó la casa de Dios. Decía: una cosa le he mandado a Jehová, y esa buscaré. Es cuando hizo la casa de Dios, el templo de Dios. Salomón no lo hizo solamente así: lo voy a hacer. Ahí hizo la casa porque ya tenía que hacerla, porque así había dicho el Señor que él la iba a hacer, que se le dijo a David que la iba a hacer su hijo. Pero en verdad él adoró a otros dioses. Él adoró, hermanos, no adoró a dioses, adoró a otros dioses. Con tanto conocimiento, ¿cómo es posible que una persona con tanto conocimiento se aparte de Dios, verdad? Qué terrible. Uno se puede apartar de la gente, se puede apartar de cualquiera, pero no de Dios. Este hermano no, él hizo sociedades con los ídolos que eran abominables a Dios. Entonces, ahí miramos de cómo, hermano, una vida llena de exceso como la de esta no es agradable ante los ojos de Dios. Llevamos, ¿verdad?, la poligamia, la idolatría. Otro mandamiento, podemos decir, otra de las ordenanzas que Dios había dejado, era que el rey no podía acumular riquezas. Eso es lo que el Señor decía: acumulación de riquezas fue otra desobediencia que él hizo delante de los ojos de Dios. ¿Qué decía en el versículo 17 de Deuteronomio que leíamos?
Decía, ni plata ni oro amontonará, para sí en abundancia, decía. O sea que el Señor había dicho en su palabra, en Deuteronomio 17, no amontonará riqueza. ¿Es mala las riquezas, hermano? No, ¿verdad que no? Pero sí, fíjese, este hombre, eso es lo que había dicho el Señor en la palabra. Pero ¿qué dice atrás, hermano? En un capítulo atrás, capítulo 10 de este primer libro de los Reyes. Capítulo 10, versículo 17, dice que, ¿qué hizo Salomón? Dios se había dicho que no debía amontonar riqueza, que no tenía que amontonar esa riqueza. Pero en el capítulo 10, versículo 17 del primer libro de los Reyes dice, hizo el rey que en Jerusalén la plata llegara a ser como piedras y los cedros como cabrahigos de la céfala en abundancia, y traían de Egipto, dice, caballos y lienzos. Pero yo me quiero buscar en el versículo 27 que dice, y hizo el rey que en Jerusalén la plata llegara a ser como piedras, dice, y los cedros como cabros de la céfala en abundancia. O sea que Salomón, hermanos, dice que hizo que en Jerusalén la plata llegara a ser como piedra. O sea que no tenía valor, porque era tanto el oro que había allá, había tantas riquezas que había, que todo no significaba nada. Era todo en cantidad, era grande. Pero Dios, que decía que el rey no debía acumular riqueza, porque Dios sabe que uno, se acumula mucha riqueza, se vuelve avaro. Dios sabe que si nosotros acumulamos demasiada riqueza, nos olvidamos de Él. Dios sabe que si nosotros comenzamos a acumular, hermanos, nos apartamos de Él. Y Dios no quería que el rey o el hombre que le sirviera a Él se apartara de Él. La riqueza es un mal para la vida cristiana. La riqueza es un mal para uno poderse gozar, porque uno piensa que por lo que tiene, por todo lo que posee, uno puede hacer lo que a uno le viene en gana. Y casi nunca nadie, hermano, que tenga riqueza, la riqueza las tuvo legalmente. Siempre la mayoría que tuvo riqueza lo hizo en base a algo. Mucha gente tiene dinero ahora porque hicieron esclavos a causa de la esclavitud. Y sabe una de las cosas por qué Salomón tuvo riqueza. Una era porque él esclavizó a su mismo pueblo. Por eso cuando ya su hijo comenzó a reinar, le dijeron que la gente vino y le pidió, dijo, quítanos esa carga que nos puso tu padre. Porque una de las maneras por la cual él llegó a tener tanta riqueza era porque subió los impuestos, porque esclavizó a su pueblo, los puso a trabajar doblemente. Y Dios estaba prohibido eso, ¿sabe? A Dios no le agrada la esclavitud, a Dios no le agrada la injusticia. Entonces esto es lo que hizo este hombre. Por eso Dios dijo Dios le dijo que eso de la acumulación de riqueza estaba prohibido para el rey de Israel. Ni acumulará riqueza, decía el versículo 17 del capítulo 9. Pero el rey, dice el versículo 27 del capítulo 10, dice, y hizo el rey que en Jerusalén la plata llegara a ser como piedras. O sea que era en cantidad sal, o sea que había en abundancia. Pero ¿cómo se obtuvo toda la riqueza? Porque nadie obtiene riqueza sudando raro. Si usted trabaja de sol a sol, por más que trabaje no va a ser millonario. Va a tener su dinero, pero no va a tener tanto dinero. Los que tienen dinero lo hacen en base a sacrificio de otros, en base a robar, a base de muchas cosas ilegales que se hacen en la vida para obtener riqueza. Porque uno, cuando se vuelve avaro, comienza a tomar cosas que no le corresponden a uno. Comienza, hermanos, a hacer ciertas cosas que son desagradables a los ojos de Dios. Y Dios, hermanos, como Él conoce, Él lo había dejado ya escrito, ya en Deuteronomio, antes, cientos de años antes de que naciera Salomón. Ya Dios lo había dejado que no podía, que no debía, más bien, o sea, sí podía, pero no debía acumular riqueza, porque no podía amontonar. Pero él dice que él amontonó en abundancia. Es bonito decir, uno tiene dinero, pero hay que saber de cómo, ¿verdad? Como aquel que le preguntó el hijo al padre,
cuando comenzó a ver tanto ganado que había en la hacienda, y dijo: papá, y todo eso es comprado. Y el papá le dijo: una parte, hijo, una parte es comprada, la otra es ganada. Lo que le quiso decir el padre a su hijo era que una parte la había comprado, la otra se la había ganado de otra manera, ilegalmente. Así mismo, la riqueza no todo viene así como de tanto trabajo. Dios quiere evitar eso en el ser humano, pero hizo lo contrario de lo que Dios decía: acumuló riqueza. Y otro punto importante de los excesos de Salomón, que él hizo que Dios se había dicho que no hiciera, era el poder acumular caballos. La provisión de los caballos, Dios ha dejado determinantemente prohibido el de que ellos se acumularan caballos. Por eso Deuteronomio capítulo 17, versículo 16 dice: pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho: no volverás nunca por este camino. ¿Sabe, hermano? Pero dice la Biblia, ¿qué hizo Salomón? Capítulo 10, versículo 28 dice: y traían de Egipto caballos, lienzos a Salomón, porque la compañía de los mercaderes del rey compraban caballos y lienzos. ¿Qué había dicho el Señor, hermanos, que no hicieran? Él les dijo: pero él no aumentará para sí caballos. ¿Sabe por qué? Dios le había dicho que no tenía que aumentar caballos, que no tenía que comprar caballos, porque en Israel no criaban caballos, los caballos los traían de Egipto. Entonces eso significaba que si el rey quería caballos, iba a tener que ir a comprarlos a Egipto, o tenía que mandar a gente de Israel a Egipto. Pero yo no quería que volvieran allá, porque allá habían sido esclavos, ¿verdad? Pero fíjense, hermano, ¿qué hizo Salomón? Primero tomó a la hija de Faraón. Segundo, mandó a su pueblo allá a poder traer caballos. O sea que este hombre, hermano, estaba haciendo todo lo contrario ante los ojos de Dios, ¿verdad? Él hacía todo al revés. Imagínense que a veces, por eso la sabiduría a veces, porque a veces nosotros pensamos, porque la Biblia dice que al principio la sabiduría es el temor a Dios, del temor a Jehová. Pero ¿de qué sabiduría es la que nosotros necesitamos? Es aquella sabiduría que nos hace santos cada día. Aquella sabiduría que nos santifica. Aquella sabiduría que nos hace a nosotros el poder de nosotros depender de parte de Dios. No esa sabiduría que es para hacer el pecado, ¿verdad? Porque este hombre, con tanta sabiduría, no entendía la palabra de Dios. No estaba entendiendo lo que Dios había dicho en su palabra. Dice que él en la ley había dejado ya escrito, en la ley había dejado ya había puesto ahí de qué es lo que quería que hicieran ellos. Pero ellos, ¿qué hicieron? Lo contrario, ¿verdad? Él hizo lo contrario, y muchos de nosotros a veces nos olvidamos, ¿verdad? Lo que Dios ha dicho en su palabra, y a veces pensamos: no, es que Dios está agradado conmigo. No, pero ¿hasta qué punto, verdad? ¿Hasta qué punto Dios está agradado con lo que uno está haciendo? ¿Hasta qué punto Dios está contento con lo que yo estoy haciendo? Debemos preguntarle siempre a Dios cómo Dios se siente con nuestra actitud, ¿verdad? Cómo Dios se siente cuando nosotros estamos haciendo, porque Dios nos deja. ¿Sabe que Dios es un Dios respetuoso? Dios es un Dios que respeta lo que tus decisiones tomes. A final de los días Dios te va a pedir cuenta. Eso sí, téngalo claro. Eso tengámoslo bien claro, que el fin de los días, cuando llegue el fin de nuestros días, ahí, hermano, Dios nos pedirá la cuenta de lo que hicimos nosotros. Pero dice que acumuló mucho, y hizo el rey, que dice, más bien dice: mas traía de Egipto los caballos. Y Salomón, porque dice, la compañía de los mercaderes del rey compraban caballos y lienzo. O sea que, imagínense, hizo lo contrario a lo que decía el Señor. Y otro punto de los excesos estamos hablando de los excesos de este hombre, fue el desinterés por la palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros estamos interesados en la palabra de Dios? Nosotros debemos estar interesados en la palabra de Dios. La palabra dice: escudriñad las escrituras, porque
en ellas tenéis la vida eterna. En ella encontramos la vida eterna. Pero este hombre tuvo un desinterés de la palabra de Dios, que dice el versículo 11, pero del versículo 9 en adelante se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces y le había mandado acerca de esto que no siguiese a los dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Imagínense el desinterés de Salomón hacia la palabra de Dios. Es importante, dice en Deuteronomio capítulo 17, versículo 18, dice: cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí un libro, una copia de esta ley del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Entonces Dios había dicho que el rey cuando llegara tenía que escribir un libro de la ley, tenía que comenzar a escribir. Pero ¿qué hizo él? Él mostró el desinterés. Él mostró el desinterés por la palabra de Dios. ¿Sabe, hermano, que a veces el pueblo de Dios también a veces dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento? A veces hay un desinterés de la palabra de Dios. Entonces este hombre, dentro de los excesos que tuvo de la poligamia, de la idolatría, de la acumulación de riqueza, de traer caballos de Egipto, el otro punto que él tuvo, el desinterés a la palabra de Dios. Él no tuvo interés a lo que Dios había dejado, que tenía que escribir un libro de la ley. Tenía que escribir un libro, estar escribiendo siempre de otro. O sea que, imagínense, usted puede leer los salmos, ¿verdad? Que David escribió. Pero este hombre mostró una completa desinterés de la palabra de Dios. Qué importante es estar interesados en la palabra de Dios, ¿verdad? Qué interesante conocer la palabra de Dios. Nosotros, hermanos, como hijos de Dios, no podemos mostrar desinterés a la palabra de Dios. Debemos hacerla nuestra, debemos buscarla todas las mañanas, todos los días de nuestra vida, tener la palabra como una referencia para nuestra vida. Una referencia para nuestro matrimonio, una referencia para nuestros hijos, una referencia para nuestros amigos, una referencia como ciudadanos, una referencia como vecinos, una referencia como familia. La palabra de Dios tiene para todo. Así que nosotros tenemos que tener la palabra como el centro de nuestra vida. La lectura de la palabra de Dios. Siempre, hermanos, querer más de la palabra. Siempre que la palabra, aunque no podamos escribir un libro de la palabra de Dios, pero cada día escuchar la palabra de Dios, leer la palabra de Dios y memorizarla. Eso, hermano, en Israel eso lo tienen hasta el día de hoy, que en la puerta ellos tienen ahí los mandamientos. Por eso, hermano, allí tienen, cada vez que salen, tocan, porque ellos hacen en su corazón que ellos van a memorizar esa palabra. Entonces, por eso es importante el nosotros no mostrar el desinterés, porque sabe, el día que el Hijo de Dios, el pueblo de Dios comienza a mostrar desinterés a la palabra de Dios, le va a pasar lo mismo que le pasó a Salomón, una vida llena de exceso, lejos de la presencia de Dios. Porque dice que Dios se enojó tanto con él y dijo a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. ¿Sabe que Dios le había dicho a David que su reino iba a ser estable? Que su reino iba a ser estable. Pero imagínense, ¿qué vino a ser Dice que su reino se partió y se le iba a dar a quien... ¿Saben? Así como lo que ha pasado ahora, ¿verdad? Que se murió la reina. ¿Quién le quedó el reino, hermano? ¿Quién es el rey ahora? El hijo, ¿verdad? Ese ha sido siempre el orden del reinado. Que imagínense, lo único que pasó lo contrario fue en Saúl, ¿verdad? Que fue otro desobediente. ¿Y qué hizo Dios? Se buscó otro. Y que era David, ¿verdad? Y David, hermanos, él fue rey de Israel. Y luego su hijo, ¿verdad? Que era Salomón, comenzó a reinar.
Pero cuando este hombre hizo lo malo, ¿qué le dijo Dios? Tu reino no va a ser de tu hijo, va a ser de tu siervo. Imagínense. Cuando nosotros nos alejamos de Dios, no sabemos para quién trabajamos, ¿verdad? A veces uno dice, yo quisiera tener mi casa, yo quisiera tener dinero para dejarle a mis hijos bien estables. Pero siga, si nos alejamos de Dios, si nos apartamos de Dios, lo que nosotros hagamos no va a ser de nosotros, ni de nuestros hijos, será de otros, por causa de nuestra desobediencia, ¿verdad? Eso es lo que pasó. Imagínense, le dijo el Señor, tu reino será de tu siervo. Y eso pasó. Nomás se murió Salomón, inmediatamente, hermanos, 10 tribus se fueron con Jeroboam. Entonces, los otros hermanos, 2 tribus se quedaron con Roboam, que era su hijo. Entonces, imagínense cómo Dios cumplió, hermano. Le dijo al mismo Salomón, le dijo, tu reino, le dijo, por amor a tu padre, no hago que se te divida en este momento. Porque todas las cosas las tienen en las manos del Señor, ¿verdad? Todas las cosas están en las manos de Dios. Todo está bajo su control. Nuestra vida está en control de Dios. Y a veces las cosas no pasan en nuestra vida. A veces es porque Dios no permite. Y cuando pasan es porque Dios las permitió que pasaran. Por eso es importante que nosotros, hermanos, no vivir desinteresadamente de las cosas que la palabra de Dios nos enseña. Y así como hoy hemos leído este pasaje de la vida de Salomón, que fue una vida, hermanos, que al principio comenzó todo bien, ¿verdad? Comenzó todo bien y aparentemente muchos no hablan de estas cosas que Salomón hizo, porque solo quiere hablar de lo bueno de Salomón, que pidió sabiduría y se quedan con eso nomás. Pero uno comienza a leer y comienza a ver de los excesos de él y que son cosas desagradables son cosas desagradables ante los ojos de Dios. Eso es lo que hizo él. Todo lo contrario. Lo desagradable de lo que Dios abomina, de lo que Dios le desagrada. Y uno puede decir, yo fui salvado y el Señor está contento conmigo. Pero hasta ahí nos quedamos, ¿verdad? No sabemos que tal vez ya estamos bien lejos de la presencia de Dios. Pero quiera Dios que nosotros, hermanos, nos mantengamos siempre. Como dice el último punto que tocaba, el desinterés de la palabra de Dios, que hubo en Él, no haya en nosotros. Porque como decía al principio, hermano, estas cosas acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes ha alcanzado los fines de los siglos, como dice 1 Corintios 10:11. O sea, todas esas cosas han quedado ahí para que nosotros las tomemos como un ejemplo y no las hagamos. Pero a veces, hermano, como que nos entra y nos sale, ¿verdad? Rápido. Pero quiera Dios que nosotros mantengamos en Dios la confianza y que si tenemos, qué bueno. Y si no tenemos, también, hermanos, porque ese es el camino que debemos tomar. Nuestra vida que gire alrededor de la palabra de Dios y alrededor del temor de Dios. Y que aunque no tengamos nada, pero que seamos temerosos de Dios. Dicen amén a eso, hermano. Amén. Vamos a orar en esta hora. Vamos a cerrar nuestros